¿quién no necesita renovarse, ¿no? en el Señor? Porque el único renuevo que yo entiendo en mi vida es el que viene de parte de Dios, porque nada humano, nada terrenal es un renuevo, ¿no? Todo es un ciclo que continúa, ¿verdad? Pero el renuevo que viene de Dios es tan necesario en nuestras vidas. Y hemos terminado un año con un lema, como sabéis, manto de alegría. Y espero que el diablo no te haya robado ese manto de alegría. Amén. Porque el diablo quiere robar, el diablo quiere matar, el diablo quiere destruir. Y el diablo, si consigue robarnos ese manto de alegría, pues es una carcajada, es una risotada del diablo, para que en vez de alegría te entre melancolía, para que en vez de alegría te llenes de tristeza, para que en vez de alegría te llenes de recuerdos, porque en estas fechas especialmente hay mucho sentimentalismo y muchas personas se debilitan por los sentimientos, se debilitan por los razonamientos. Y es una forma de robarnos el contentamiento, ¿verdad? De robarnos la alegría. Porque el justo no vive por sentimientos. ¿Tú crees que el justo vive por sentimientos? No vive por sentimientos. El justo vive por la fe. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios y por el oír a Dios. No solamente por el oír la palabra, sino por el oír a Dios. Y yo estaba pensando, cuando perdemos el contentamiento en nuestras vidas, perdemos también la gratitud. Porque solamente un corazón alegre puede estar agradecido. Amén. Lo primero que viene cuando pierdes el contentamiento, ¿qué es? Es la queja, ¿verdad? No hay agradecimiento, pierdes el agradecimiento, porque el contentamiento es lo que mantiene la gratitud que hay en nuestro corazón y la mantiene despierta, la mantiene vigente. Pero cuando el contentamiento, el descontento viene a nuestras vidas, la falta de contentamiento, entonces lo primero que se pierde es la gratitud. Y si perdemos ese manto de alegría, que es como una camiseta, es como una camisa pegada a nuestra alma, ¿no? No perdamos nunca la alegría, el contentamiento para vivir cada día con un verdadero agradecimiento a Dios. Amén. Y por eso es necesario que Dios nos renueve en la alegría y en el gozo del Espíritu Santo, en la alegría de su amor, que es la fuente de todo gozo, ¿no? Hemos puesto ahí un lema y dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Yo sé que al comenzar un nuevo año, como decía antes Steve, pues siempre hay expectativas de algunas cosas, ¿verdad? Siempre esperamos algunas cosas nuevas de repente, cosas que puedan intervenir y ver y cambiar en nuestras vidas, ilusiones, planes. Pero qué triste es que la mayoría de los seres humanos, o para la mayoría de los seres humanos, pues todo sigue igual. Y por lo tanto no hay ninguna novedad, e interpretan mal el versículo que está escrito en Eclesiastés, en el capítulo 1 y versículo 9, que dice, ¿qué es lo que fue? Dice ese texto, ¿qué es lo que fue? Está preguntando Salomón. Dice, lo mismo que será. Dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Dice, lo mismo que se hará. Y nada, dice, hay nuevo debajo del sol.
Y Salomón estaba en lo cierto, ¿verdad? Porque él estaba en ese tiempo analizando, hay que leer el contexto y el libro completo de Eclesiastés para ver el estado de un hombre que habiendo tenido todo, absolutamente todo lo que un hombre pudiera desear, porque dice en el texto, o en ese capítulo, unos versículos atrás, dice, no había nada que mis ojos no desearan, que yo no alcancé, que yo no tuve, es decir, o sea, todo lo que mis ojos deseaban, lo tuve, lo tenía, es decir, lo tenía todo, ¿verdad? Y empezó a mencionar todo lo que tenía y se dio cuenta de que todo aquello era vanidad, de que todo aquello no le daba el gozo perpetuo, no le daba la alegría perpetua, y no le completaba realmente su vida, ¿no? Y entonces dijo, ¿qué es lo que fue? Pues lo mismo que será, porque diciendo esto es un ciclo, esto es un ciclo que es más de lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que ya ha sido hecho? Pues dice, lo mismo que se hará. Y luego dice, y no hay nada nuevo debajo del sol. Y estaba diciendo la realidad de que no había nada nuevo debajo del sol. Pero claro que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero si tú miras encima del sol, ¿cuántos dicen amén? Allí sí hay cosas nuevas. Amén, ¿sí o no? Porque hay cosas nuevas encima del sol. Debajo del sol, lamentablemente no hay nada nuevo. Todo sigue igual, todo evoluciona, hay algunos cambios en el mundo, hay situaciones que cambian, hay cosas que cambian para bien, hay cosas que cambian para mal, hay una evolución, hay avances, hay cambios en infraestructuras, en todo lo que vemos con nuestros ojos, pero es más de lo mismo, ¿verdad? Pero encima del sol hay algo nuevo a cada instante, ¿no? Y este debe ser el pensamiento en el cual debemos afirmar nuestra vida, porque debajo del sol, debajo del cosmos, no hay nada nuevo, porque todo es cíclico, todo se repite, el día y la noche, el invierno y el verano, el frío y el calor, y todo es igual, pasa un tiempo, pasa una estación, pasa un mes, pasa un otro, pasa un año, pasa un ciclo, viene otro, y todo es repetitivo, no hay nada nuevo debajo del sol, y el hombre vive anclado en esos ciclos, ¿verdad? Y pasa un año, y pasa otro, y pasa una estación, y pasa otra, y cuando está en invierno quiere que llegue el verano, cuando está en verano y hay full calor ya quiere que llegue el invierno, porque estoy achicharrado, y así es la vida, y cuando estoy trabajando quieren que lleguen las vacaciones, cuando llegan las vacaciones ya se aburren, no, ya quiero volver a trabajar porque me estoy aburriendo en casa, y así es el hombre, porque todo es cíclico, y no hay ninguna novedad, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero hermanos, encima del sol hay novedades, claro que hay novedades, claro que hay secretos guardados en el corazón de Dios para revelárselos a sus hijos que le buscan, que le agradan, que le aman, que le sirven. Y hay que interpretar así este versículo, que no hay nada nuevo debajo del sol, pero hay cosas nuevas encima del sol. Amén, hay cosas nuevas en el Señor, porque conocerle a Él es una novedad constante. ¿Cuánto dicen amén? Conocer a Dios es una novedad constante. Para mí es una novedad constante, una nueva revelación, una nueva enseñanza, una nueva experiencia. No hay nada viejo en el Señor, todo es nuevo en el Señor. Dice, y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. Y hermanos míos, que no lleguemos a ese estado de falsa, por llamarlo de alguna manera, de falsa saciedad, que ya nada en el Señor nos entusiasme, o que incluso ya pueda hasta llegar a aburrirnos en cierta manera. A veces llegamos así al culto, muchos llegan así al culto, muchos llegan así a la iglesia, un culto más, un domingo más,
en vez de venir con el deseo de recibir de Dios, en vez de venir con un verdadero hambre de Dios, con un deseo de recibir de Dios, de honrar a Dios y de entrar en su presencia y de disfrutar de su presencia, con un deseo de adorarle, de alabarle, buscando lo nuevo de Dios, pues revelaciones nuevas de Dios, palabras nuevas de su boca. Y debemos pensar que Dios tiene nuevos regalos cada día para nosotros. Cosas nuevas, días de estrenar algo en el Señor. Seguro que en estos días de fiesta has estrenado algo, ¿sí o no? ¿A que sí? ¿A que te han regalado a nadie le han regalado nada? ¿Te han regalado algo en estos días? ¿Sí o no? En Navidad todo el mundo se regala. Te han podido regalar una camiseta, te han podido regalar unos calcetines, te han podido regalar un anillo, te han podido regalar una pantaloneta, te han podido regalar... Y cuando la has recibido, ¿verdad? Y te la has puesto al día siguiente, qué contento estabas, ¿verdad? Con esa prenda nueva, ¿no? Que has estrenado, ¿no? Con algo nuevo, ¿verdad? Me veo diferente, ¿no? Aunque sea una prenda sencilla, pero es nueva, ¿verdad? Un adorno, yo qué sé, has cambiado de look, te has hecho un peinado diferente, ¿verdad? Te has cambiado el color del cabello, te has echado un tinte color terracota o color no rojizo y te has mirado al espejo y ¡ay, qué guapa estoy! Si me he cambiado el color del cabello, ¿verdad? Pero aunque te cambies el color del cabello y te pongas una ropa nueva, si no cambias el corazón, si no cambias el ornato interno, ¿de qué sirve cambiar de aspecto? No sirve de nada. Y te has emocionado seguramente, porque todo lo nuevo tiene un atractivo, ¿sí o no? Y a todos nos entusiasma, ¿verdad? Estrenar algo, ¿no? Pues Dios tiene cosas nuevas. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le aman. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees en esta mañana? Que Dios tiene cosas que ojo no vio, algo que ojo no vio es algo nuevo, ¿sí o no? No lo ha visto nadie todavía, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, o sea, que ni se han visto ni se han oído, son cosas nuevas, que ojo no vio ni oído yo, ni han subido, dice, a corazón, ni han entrado todavía en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas, amén. Pero hay que desear, hay que buscar lo nuevo de Dios. Vamos a leer un texto, vamos a leer palabra de Dios por medio del profeta Isaías. Yo sé que en nuestras vidas debemos saber, Isaías 43, sé que en nuestras vidas hay que saber, hay etapas, en la vida hay etapas y el ser humano o el hombre debe saber interpretar las etapas. En el ministerio hay etapas, en nuestra vida hay etapas, en nuestro caminar hay etapas, en todo hay etapas y es necesario saber cerrar etapas, cerrar ciclos para poder iniciar nuevas etapas, nuevos ciclos, ¿verdad? Hay que pasar página en cierta manera y hay que cerrar etapas, procesos en nuestra vida, experiencias, disposiciones para entrar en una nueva etapa, en un nuevo ciclo. Hay que cerrar un ciclo. Si no has cerrado un ciclo, no puedes iniciar otro ciclo. Si no has terminado un año escolar, no puedes iniciar el siguiente año escolar. O sea, todo tiene un principio y un final. Y hay que cerrar un ciclo para poder empezar otra etapa. Y para lograr alcanzar algo nuevo, pues es necesario cerrar capítulos o etapas viejas, pasadas en nuestra vida, que tuvieron su tiempo, de repente o que tuvieron su momento, su oportunidad, pero que ya pasaron, ¿no? Para abrirnos a cosas nuevas, ¿no? Y para eso es necesario, pues, aprender a
a reciclarnos o a reiniciarnos en el Señor, ¿no? Y aprender a interpretar los tiempos nuevos de Dios, la palabra de Dios y las oportunidades de Dios en nuestras vidas. Porque eso es vivir en el Kairos, en el Kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, no en el Cronos, no en el Cronos de reloj, no en el Cronos que es tan estricto y tan ceñido, ¿verdad? El día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, el mes tiene 30 días, 31 y el mes de febrero 28 y un año cada 4 años 29, ¿verdad? Yo conocí a una hermana en Ecuador que su cumpleaños era cada 4 años porque nació el 29 de febrero. Y la hermana decía, solo cumplo años tengo que esperar 4 años para cumplir años, porque he nacido el día 29 de febrero. Y ese día solo existe en el calendario cada 4 años. Imagínate la hermana o la mujer, ¿verdad? Cada 4 años cumplía años, ¿verdad? Y hay que aprender a vivir en el Kairos, en el tiempo de Dios. Y leamos el texto, Isaías 43, versículos 14 al 21. Dice, así dice Yahvé el Señor, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves en que se gloriaban. Yo, Yahvé, Santo vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Yahvé, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo y ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse y fenecen como pábilo, quedan apagados. Verso 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas que antiguas. No os acordéis, dice el Señor, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque he aquí, dice el Señor, que yo hago, ¿qué? Cosa nueva. Dice, pronto saldrá a la luz. Dice, ¿no la conoceréis? Está preguntando, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Aquí Dios estaba hablando al pueblo de Israel, a nosotros también, diciendo que hay una nueva oportunidad, o que era una nueva oportunidad para buscar a Dios nuevamente y no quedarse estancados en viejos paradigmas y formas de ver o de hacer las cosas, porque hay gente que se queda anclada, no anclada con el ancla de la esperanza, que es el ancla que nos mantiene ahí anclados en el camino, ¿verdad? Sino en el ancla del pasado, en el ancla de los paradigmas del pasado, de las heridas del pasado, de las cosas del pasado, y ahí se quedan, ¿no? Y entonces dice, he aquí, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez, dice, otra vez quiere decir nuevamente, otra vez lo voy a hacer, dice el Señor, amén. Yo voy a repetir lo mismo que hice hace, y luego te voy a explicar por qué. Dice, otra vez abriré, nuevamente abriré un camino nuevo en el desierto y abriré ríos en la soledad. El Señor está diciendo, otra vez quiere decir, nuevamente lo voy a volver a hacer. ¿Cuánto dicen amén? El Señor nos está diciendo, dice, y mi gloria
dice, porque lo hice después, nuevamente estará con vosotros. Y igual que lo hice en el pasado, otra vez yo lo volveré a hacer y otra vez viene el poder del Espíritu Santo y lo que hayamos vivido atrás, las glorias o los fracasos, las experiencias, serán una etapa que ya pasó y que no volverá. Amén. Dios dice, no hace falta que os apoyéis en lo que hayáis vivido, porque yo tengo para ti algo nuevo, dice el Señor, y al igual que fui fiel en el pasado, ayer, lo seguiré siendo en el presente, hoy, y lo volveré a ser ¿cuándo? Mañana. ¿Cuánto dicen amén? Ayer fui fiel, hoy lo he hecho, hoy lo hago otra vez, y mañana, dice el Señor, lo volveré a hacer nuevamente, porque así es nuestro Dios. Amén. Y por lo tanto, hermanos, debemos entender que Dios tiene algo nuevo, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva etapa mejor que la anterior. Se suele decir cuando alguien no te dice lo que viene es mejor que lo que ya has pasado, pero hay muchos que dicen, pues en mi vida no está sucediendo, estoy en un proceso en el cual he perdido algo, he dejado algo y no encuentro lo que deseo, no alcanzo lo que quisiera obtener y bueno, y miro para atrás y a veces pienso que hace años estaba mejor que ahora o que vivía en otras condiciones que ahora y bueno, y dudo de que lo que viene mañana va a ser mejor que lo de ayer. Pues eso es una falta de fe, es una vida sin fe, es una vida sin esperanza, es una vida que no tiene el ancla de la esperanza bien puesta en el mar de este mundo, anclados ahí con ese ancla que es como una firme esperanza para el alma, dice la palabra, y el que está anclado con ese ancla de la fe, pues va a poder no levantar el ancla cuando el Señor lo diga y va a poder avanzar y otra vez va a echar el ancla y otra vez va a levantar el ancla, como hacen los barcos en alta mar, ¿verdad? Para alcanzar un lugar, para no retroceder, para eso echan el ancla, porque no siempre están con el motor a toda borda y llega un momento en el cual echan el ancla y paran, ¿verdad? Y luego al día siguiente otra vez calientan motores, pum, 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 levantan el ancla y el barco sigue hasta llegar al puerto, a su destino, ¿verdad? Hoy hay barcos más avanzados, transatlánticos, que pueden estar pues días, horas, meses navegando, ¿verdad? Y para llegar a un lugar, ¿no? Pero Dios está comprometido y está del lado de aquellos que no se quedan en el pasado, que no se quedan anclados, ¿verdad? Y ahí en sus cosas, en sus vidas, en Iden de Iden, en las mismas carencias, en los mismos errores, en los mismos defectos, en los mismos pecados, incluso algunos, en las mismas costumbres, ¿verdad? En los mismos hábitos, que no, Dios en un momento tiene que decir, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tus costumbres, tienes que cambiar tu forma de ver las cosas, ya no eres el mismo, ya no eres el chibolo de hace 20 años, eres una persona madura y ya tienes que dejar. Dice, Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Antes conocía en parte, pero ahora conozco todas las cosas. Es decir, había un avance, había una madurez en su vida, ¿no? Y lo transmitía de esa manera, ¿no? Entonces, hermanos, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios te está diciendo, no añores lo que dejaste atrás, lo que un día perdiste, lo que ya viviste, ni te pases la vida pues añorando lo que dejaste atrás, esclavizado con un manto de añoranza, de recuerdos, y vislumbra una nueva etapa.
porque Dios dice, yo haré algo nuevo, pronto saldrá a la luz, no lo conoceréis. Amén. El pueblo de Israel se pasó 40 años recordando, añorando y trayendo a memoria los tiempos pasados vividos en Egipto, como sabemos, donde comían buenas hortalizas, donde comían buenas legumbres, donde comían carne y donde comían pescado, ¿verdad? Y pasaron todos esos años vislumbrando la tierra nueva, que era la tierra de la promesa, como sabemos, ¿no? Pero sin poder alcanzarla porque seguían viviendo como esclavos, ya no del látigo de Faraón, ya no esclavos de los egipcios, sino esclavos de su pasado. Estaban anclados en el pasado, porque fueron 400 años, ¿no? Y entonces fueron en muchos años desde Egipto hasta, y aún Egipto estaba en su corazón. Y las costumbres de Egipto estaban en su corazón. Y las experiencias de Egipto estaban en su corazón. Entonces, hermanos, para alcanzar lo nuevo, hay que dejar a un lado, ¿qué? Hay que dejar lo viejo. Si tú quieres alcanzar lo nuevo, tienes que dejar lo viejo. Porque lo viejo no puede convivir con lo nuevo. Porque el trapo viejo no puede estar en el vestido nuevo. Porque el vino viejo no puede mezclarse con el vino nuevo. El vino nuevo va a ser derramado sobre odres nuevos, dice la palabra. Y debemos entender algo, que en muchas ocasiones nuestro mayor enemigo no es el diablo, sino que son las cosas viejas, son los recuerdos, son nuestras memorias, ese pasado que a veces como que te quiere perseguir, ¿verdad? Como que es una sombra y como que susurra a tus oídos de repente palabras negativas, palabras de recuerdos, palabras que te hacen retroceder, ¿verdad? O te acuerdas de aquello que te sucedió, de aquello que hiciste, y el diablo te lo trae a memoria, ¿verdad? Pero en esas circunstancias hay que decirle al diablo, Satanás, eres un mentiroso, amén. Dios está conmigo y tú le tienes que decir al diablo lo que dice Miqueas en el capítulo 7 y versículo 8, dice, tú enemiga mía, no te alegres de mi mal, porque aunque caí, me levantaré, amén. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz, amén. Tú enemiga mía. ¿A quién le estaba diciendo el profeta? Tú enemiga mía, no te alegres de mi mal. Estaba hablando consigo mismo, con su propia vida, con su propia alma. Dice, tú enemiga mía, no te alegres de mi mal. Porque aunque caí, dice, me volveré a levantar. Aunque caí, me volveré a levantar. Y aunque ande en tinieblas, el Señor será mi luz. Ahora estoy en oscuridad, pero mañana voy a ver la luz. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estoy en una encrucijada, pero mañana voy a ver el camino. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estoy en una incertidumbre, pero mañana voy a ver la salida. Amén. Hoy estoy en una prueba, pero mañana voy a ver la esperanza y voy a ver la salida. Amén. Tú, enemiga mía, no te alegres de mi mal, porque aunque caí, me levantaré. Amén. Entonces, hermanos, Deuteronomio capítulo 11, versos 8 al 12. Sea cualquiera que sea el pasado, hay que superarlo. Y el espíritu de superación, hay un espíritu de superación, hay un espíritu superior, que es el que nos lleva a alcanzar las cosas, a obtener las victorias, ¿no? A aferrarte a algo y a decir lo voy a conseguir, lo voy a alcanzar, ¿no? Porque no basta con creerle a Dios solamente, no basta con oír la palabra plácidamente, sino que debemos de saber que hay promesas de Dios que no se van a cumplir solas, porque a veces pensamos que las promesas de Dios se tienen que cumplir solas. Están escritas en la Biblia, ya nos han sido dadas, pero tú las tienes que tomar, porque dice la Escritura que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, ya nos han sido dadas por su divino poder, ya nos han sido dadas.
pero es como el que tiene todas las cosas, pero no las utiliza. O sea, el que tiene todas las cosas a su alcance, todas las herramientas, digamos, a su disposición, pero no las utiliza. Y eso es lo que dice el Señor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, ya nos han sido dadas por su divino poder. O sea, el Señor nos ha dado todas las cosas, nos ha dado todas las herramientas, nos ha dado todas las promesas para que las recibamos, para que las vivamos y para que las alcancemos. ¿Cuánto dicen amén? Pero por la fe y la paciencia heredaremos las promesas, dice la palabra. Es muy bonito recitar promesas, es muy bonito decir promesa, decir, no, es que hay una promesa en la Biblia, ay, qué lindo es este versículo, qué linda es esta promesa, pero hermanos, muchas personas se quedan mirando las promesas y las miran de lejos, pero nunca llegan a tomarlas y alcanzarlas en sus vidas. Amén. Y se quedan mirando la promesa, deseando la promesa, queriendo alcanzar la promesa, pero no la alcanzan, porque Dios demanda un esfuerzo, Dios demanda que hagas algo, Dios demanda que le obedezcas, Dios demanda algunas cosas para que esas promesas sean tuyas en tu vida. Amén. Guardad pues, verso 8, dice Deuteronomio 11, dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. ¿Cómo somos fortalecidos? Guardando todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. Dice, y entréis, y aquí habla de tres cosas, y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juré a vuestros padres. Habla de entrar, y entréis, y qué más, y poseéis. Entrar, y después de entrar, ¿qué hay que hacer? Hay que poseer. Después de poseer, ¿qué hay que hacer? Dice, para que os sean, ¿qué? Prolongados, hay que permanecer. Amén. Tres cosas, diga conmigo, entrar, poseer y permanecer. Son tres cosas que hay que hacer. Entrar, poseer y permanecer, porque algunos entran, pero no poseen, no se aferran, entran por la puerta, quieren entrar, quieren, poner el pie dentro, quieren, alcanzar la tierra, tocar la tierra, pero luego no la poseen. Y no se cumple la escritura que dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, os la he dado para vosotros, como le dijo el Señor a Josué. Eso es poseer, pisar la tierra y poseerla, tomar autoridad sobre algo y poseerlo, recibir algo de Dios y poseerlo. Y cuando tú posees algo quiere decir que es ¿qué? Que es tuyo, que es tuyo. Y si Dios te lo ha dado, si es de Dios, nadie te lo va a robar. ¿Cuánto dicen amén? Nadie te lo va a robar. Entrar, poseer y luego ¿qué más? Permanecer, para que os sean prolongados vuestros días, dice, sobre la tierra. Amén. Permanecer. Qué difícil es para muchos permanecer en el Señor, o permanecer en la obra de Dios, o permanecer en remar, ¿verdad? ¿Cuántas personas recaen y se van y vuelven y vienen y van y para aquí, para allá y después, y pasan 3 años y se van peor de cómo vinieron? ¡Qué pena! ¡Qué pena que algunos se vayan así! ¡Qué triste que algunos se vayan así! No han aprendido nada. No han aprendido nada. Han estado 3 años en una institución, se han institucionalizado, se han hecho se han subido a una institución religiosa o de ayuda social o de lo que sea, pero nada más. No han poseído nada. No se han afirmado. No han puesto sus pies firmes en la tierra y no han poseído nada, porque la tierra prometida era un lugar que tenían que poseer, no era algo que tenían que mirar de lejos, lo tenían que poseer y tenían que permanecer en aquella tierra. Amén, porque era la tierra que Dios les había prometido.
Dice que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla, dice el Señor, mira lo que dice acá, la tierra a la cual entras para tomarla, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido. No es como la tierra de Egipto, es una tierra ¿cómo? Diferente, amén. Dice, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. No, la tierra a la cual pasáis para tomarla, dice, es tierra de montes y es tierra de vegas, amén, que bebe las aguas de la lluvia, ¿de dónde? De la lluvia del cielo, amén. No es una tierra que tú tenías que sembrar, como he dicho antes, o sea, no era un pequeño huerto donde tú tenías que echar una semilla y esperar y no sé qué y no sé cuánto y estar esclavo de la tierra, no. La tierra a la que entráis es una tierra diferente, amén. El camino en el Señor es una tierra diferente, es un episodio diferente, es una vida diferente. En el Señor la vida es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Si en el Señor tu vida no es diferente como el resto de los hombres mortales, quiere decir que no estás en el Señor, que no estás en la tierra donde Dios te quiere llevar. Y no te identificas totalmente con el dueño de esa tierra, amén, que es Cristo Jesús, amén. Yo no sé con quién te identificas. Cuando estás en este mundo, cuando te sientas a comer con alguien, hoy en este tiempo donde la gente se ha sentado a comer con la familia, ¿verdad? Pues si no son cristianos, pues ¿para qué se sientan a comer, a beber? No celebrar el fin de año no es emborracharse, o sea, no lo sé, y mucha gente, el otro día leía una noticia que me llamó la atención, bueno, era en España, y dicen que en el mes de enero aumenta el trabajo en los bufetes de abogados que tratan el tema de los testamentos y las herencias. Claro, ¿y por qué motivo? Pues porque en Navidades las familias, ¿qué hacen? Se reúnen, ¿verdad? Y el viejo, el patriarca, cada año que pasa, ¿qué es? Es más viejo, ¿verdad? Y eso quiere decir que ya le quedan menos años ¿para qué? Para partir. Entonces ya los hijos están ya preocupados. Es decir, papá, ¿has hecho el testamento? ¿Tienes ya las escrituras hechas? ¿Qué nos va a tocar a cada uno? ¿Cómo vas a repartir tus bienes? Claro, y el papá dice, no, es que todavía queda tiempo. Y los hijos, este se va a morir y luego a ver cómo hacemos, ¿verdad? Entonces le fuerzan al abuelo a que en el mes de enero, después de pasar la fiesta y comer juntitos el turrón y beberse el champán, vamos al bufé de abogados y vamos a hacer el testamento. Claro, y aumenta el trabajo en el mes de enero, todos los bufés de abogados crecen en ese trabajo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque el hombre, ¿de qué se preocupa el hombre? ¿De qué se preocupa el hombre? Pues de lo terrenal, de lo terrenal, ¿verdad? Exclusivamente de lo terrenal. Y al viejo le dan una copita, le ponen un turroncito, le dicen, vamos a brindar, papá, vamos a comernos un turrón, vamos a brindar una copita de champán y feliz año nuevo y no sé qué, no sé cuánto, y a la semana siguiente vamos que hoy hay que ir que tenemos cita en la notaría, en el bufé de abogados, y hay que escribir algo, hay que dejar el legado, hay que dejar la herencia escrita, porque igual el año que viene ya no estás aquí para volver a celebrarlo, ¿verdad? Qué pena, ¿no?, que la gente piense así, ¿verdad? No, qué pena, ¿verdad? Es lamentable. Pero esto es lo que hay en el mundo, ¿verdad? Luego muere el papá y hay amigos. Las rencillas, vamos, entre hermanos, son horribles. O sea, a ver quién se reparte la mejor parte del pastel, ¿verdad? A ver a quién le toca la mejor parte, ¿verdad? Y vamos, así estamos.
Es como el cerdo, que cuando muere hacen fiesta y todo se aprovecha, ¿no? Y uno reparte en verdad, uno le toca el eso, tal, tal, pero del cerdo todo se aprovecha, ¿verdad? Sin ánimo de ofender a nadie. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? La fiesta en los pueblos, cuando hacían la matanza del cerdo, era la fiesta de San Mateo, creo que se llamaba en España, y la fiesta del cerdo, de la matanza del cerdo, era una fiesta porque o sea, todo se aprovechaba, ¿verdad? Hasta del cerdo se aprovecha todo, absolutamente todo. Entonces, hermanos, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Yahvé tu Dios cuida, tierra de la cual Yahvé tu Dios, ¿qué? Cuida. ¿De qué tierra cuida el Señor? ¿De la tierra de Egipto o de la tierra prometida? Tierra de la cual Yahvé tu Dios cuida y siempre están sobre ella, ¿cuál? Los ojos de él, los ojos de Jehová. Los ojos del Señor siempre están sobre esa tierra, del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin del año. Amén. Qué hermosa palabra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, Dios está diciendo que abriré camino en el desierto, y Dios lo hizo porque en los desiertos, ¿hay caminos en el desierto? ¿Has visto en algún desierto algún camino? ¿Has visto algún camino en el desierto? No hay caminos, es todo arena. No hay camino en el desierto, por eso dice, otra vez abriré camino en el desierto, porque en los desiertos no hay caminos. No hay nada más que arena y arena y arena. Y aunque el pueblo de Israel no tenía planos, no tenía una brújula, no tenía un camino, ¿verdad? Pero había una guía, había una columna de fuego de noche que los guiaba y una nube de día que los guiaba y eran guiados por el Señor. Amén. Dice que abrirá también camino en él. Aguas en el mar, o sea, abrirá camino en el mar. Está hablando el mar Rojo, ¿no? Que fue el mar que tuvo que no cruzar Moisés con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Cuando salieron de la esclavitud, el mar Rojo, que representa, pues, por las barreras y los estorbos de este mundo para no salir de Egipto. Para salir de Egipto hay que cruzar un mar, es el mar Rojo. ¿Verdad? Hay que cruzar el Mar Rojo. En la vida hay que hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, tuvo dos momentos trascendentales en su historia. ¿Cuáles fueron? El primero, ¿cuál fue? Para salir de Egipto tuvo que cruzar, ¿cuál? El Mar Rojo. Y luego, para entrar en la tierra prometida, tuvo que cruzar, ¿qué? ¿El río qué? El río Jordán. Fueron dos experiencias o momentos históricos. Moisés, el Mar Rojo, Josué, el Jordán. Y los dos fueron parecidos. ¿Cómo ocurrió? Las aguas se abrieron y el pueblo pasó en seco. O sea, la misma experiencia, el mismo procedimiento. Dios hizo lo mismo porque Dios hace los mismos milagros periódicamente, ¿no? Ayer veía una noticia que muchos se han comparado la captura de con la captura de Panamá con la misma fecha, el 3 de enero, capturaron a Noriega en Panamá y el 3 de enero, han pasado un montón de años y estaban haciendo algunas cábalas, ¿no? He leído por ahí algunos historiadores, ¿no? O sea, como que hay cosas que se repiten en la historia, ¿no? Y que Dios es el que hace las cosas, ¿no? Periódicamente, ¿no? Entonces, uno de los episodios más gloriosos del pueblo de Israel fue cuando cruzaron, no el Mar Rojo, sino el Jordán, ¿no? El Jordán era el río que separaba el desierto de la tierra, ¿qué? De la tierra prometida, ¿no? El Jordán es muy significativo para el pueblo judío porque las tribus de Israel, con la conducción de Josué,
cruzaron el río en tierra seca para ingresar a la tierra prometida después de años de deambulear por el desierto. Y Moisés condujo al pueblo de Israel camino del desierto por 40 años y llegó hasta el monte Nebo. Estoy retrocediendo un poco, y desde allí Dios le dijo que mirara la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra de la promesa, la tierra que Dios juró que daría en heredad a su pueblo, a los hijos de Israel. Canaán representa también las promesas, es la tierra de la promesa, ¿no? Como estoy diciendo, para que muchos, ¿no? Pero que muchos no alcanzan porque nunca terminan de pasar la frontera. Hay que cruzar la frontera para apropiarse de lo que hay del otro lado. Amén. Y Dios, cuando le llevó a ese monte, al monte Nebo, dice que Dios le dijo a Moisés así, estoy parafraseando, sube a este monte y muere allí, muere en ese monte al cual vas a subir, y sé unido a tu pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en las aguas de la rencilla, en las aguas de Meriba, en las aguas de Mara y todo ese tema, y verás, por tanto, delante de ti toda la tierra prometida, mas no entrarás en ella, ¿no? Le dijo el Señor a Moisés, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y allí Moisés murió en ese monte, ¿no? Después Moisés proclamó la bendición sobre cada una de las 12 tribus, y finalmente sobre 6 tribus declaró bendición, sobre otras 6 declaró maldición, y subió a los campos de Moab desde el monte que Dios le dijo, y le dijo, esta es la tierra, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y después murió Moisés en ese monte, y dice que Dios mismo lo enterró. Dios mismo lo enterró en el valle, ¿no? Y nadie conoce el lugar donde está enterrado Moisés hasta el día de hoy. Es un misterio. Nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Dice que Dios mismo Dios hizo de enterrador. Dios le hizo una fosa y Dios le enterró a Moisés para que nadie supiera por qué hizo Dios así las cosas. Dicen los historiadores que puede ser el pueblo era un pueblo idólatra. Entonces dijeron, si saben dónde está Moisés, le van a levantar ahí una piedra, van a levantar un monumento, y va a ser un lugar de peregrinación o de adoración donde todo el pueblo de Israel va a ir a adorar a una estatua, a un monte, a una tumba, ¿verdad? Y por eso Dios no quiso que nadie supiera dónde estaba enterrado. Y luego hay un texto en Judas que dice que el arcángel Miguel disputaban, y el arcángel Miguel y Satanás disputaban por el cuerpo de Moisés, ¿no? Y bueno, es todo un enigma, ¿no? Un misterio. Y hasta aquí finalizó la etapa de los hijos de Israel. Habían no caminado por el desierto muchos años y ahora iban a disfrutar de una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, hermanos, nunca jamás menosprecies una nueva oportunidad que Dios te da. Nunca menosprecies una nueva oportunidad, porque Dios porque Dios te haya dado de repente muchas oportunidades, ¿no? Usted va a disfrutar siempre de una nueva. Igual un día Dios te dice, ya no hay más oportunidades para ti. Yo te di una oportunidad, la desaprovechaste, quizás sea la última para este asunto. Igual hay otras oportunidades, pero con este asunto de repente ya fue la última. Ya fue la última, porque Dios da oportunidades, claro que sí, pero un día Dios también dice basta, hasta aquí. Entonces, oportunidad, diga conmigo, oportunidad es igual a misericordia. Oportunidad es igual a misericordia, y la misericordia no se gana, no se merece, no se obtiene por méritos propios, sino que la misericordia es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios, y cada oportunidad es una nueva misericordia de Dios. Amén. Entonces Dios nos dice hoy, levántate y pasa firme este Jordán. Amén. Y vamos a leer
para ya terminar, Josué capítulo 3. Dice el verso 1, dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron, dice, allí antes de pasarlo. Reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. No podían acercarse al arca, ¿no? Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Un llamado a qué? A la santificación. Santificaos. Siempre el Señor, siempre que Dios quiere hacer algo, siempre nos llama a la santificación. Santificaos. Siempre que el Señor quiere producir un avivamiento, un despertar, antes hay que estar santificados. Santificaos, dice, y el Señor hará maravillas entre vosotros. Santificaos y el Señor hará maravillas entre vosotros, te dice el Señor en esta mañana. Santifícate, santifícate, y el Señor hará maravillas mañana, dice, entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Dice que primero reposaron, llegaron al límite y reposaron antes de pasarlo, mirando el desafío. Y después de 3 días dice: saldréis de vuestro lugar. Saldréis de vuestro lugar, ¿verdad? ¿Cuál es ese lugar que dice saldréis? Pues algún lugar del que hay que salir. Siempre para llegar a otro lugar hay que salir de otro lugar. ¿Cuánto dicen amén? Si quieres no llegar a un lugar, a un destino, tienes que salir. Hay que salir, siempre hay que salir de algo. Siempre el Señor nos llama pasar al otro lado, ¿no? O sea, siempre hay otro lado, o sea, siempre hay otro lugar, siempre hay otra etapa, siempre hay algo que alcanzar, pero para alcanzar algo hay que salir de algo, ¿no? Hay que dejar un lugar, hay que dejar una costumbre, hay que dejar incluso familia, hay que dejar tierra, hay que dejar costumbres, hay que dejar culturas, hay que dejar religión, hay que dejar muchas cosas si queremos conocer las cosas nuevas de Dios, como dice la palabra, no las conoceréis. Hay que dejar algunas cosas, hay que salir de algunas cosas, ¿no? De cosas que controlamos, de cosas que dominamos, de cosas que tenemos a nuestro alcance, de cosas que las tenemos en cierta manera aseguradas, porque la vida de fe no es un seguro que tú dices, eso no es la vida de fe. O sea, la vida de fe es nadar en el río de Dios, como dice la Escritura. Era un río que no se podía cruzar sino a nado. Le dijo el profeta al señor Ezequiel: mide 1000 codos, midió 1000 codos y llegó el agua hasta los tobillos, midió otros 1000 y le llegó el agua hasta las rodillas, midió otros 1000 y le llegó el agua hasta los lomos. Pero el Señor dijo al profeta: no, aún tienes que seguir midiendo. Midió otros 1000 y el agua le llegaba hasta aquí, y entonces dice que era un río que no se podía cruzar sino a nado. Pero ese era el río ¿de quién? Era el río de Dios. Y el Señor le dice: ahí es donde te tienes que meter, donde ya tus pies no están seguros, donde ya no tienes el control, donde ya no eres tú el que controla tu vida, sino es Dios. Amén. Y ahí es donde tenemos que llegar, y ahí es donde Dios nos quiere llevar, a perder el control, porque Dios siempre tiene el control. Amén. Hemos cantado hoy: tú nunca pierdes el control. Claro que Dios nunca pierde el control, pero ¿sabes cuándo Dios no pierde el control? Cuando tú dejas de controlar tu vida. Ahí es donde ahí es donde ves el poder de Dios, ahí es donde ves el control de Dios, cuando tú dejas de ser un controlador aéreo, no, de los que trabajan ahí en el aeropuerto, los controladores aéreos, no. Hay algunos que son los que controlan su propia vida, todo lo quieren controlar, todo lo quieren manejar,
todo lo quieren hacer ellos, ellos quieren ser los dueños, los señores de sus decisiones, de todo, controladores. Entonces el Señor dice, bueno, pues si tú eres el que controlas tu vida, pues a mí ¿para qué me tienes? No me necesitas. Entonces me voy a otra casa donde me reciban, donde me consideren y donde me dejen hacer a mí las cosas. Porque hay amigos, si alguien no te deja hacer algo en su vida, si alguien no, yo digo, es muy feo decirle, a veces he dicho, es que yo he conocido personas que no se dejan pastorear. Si tú eres una oveja que no te dejas pastorear, pues al final el pastor, dice, pero ¿para qué? Si esta oveja es una oveja que no se deja pastorear, pues ¿para qué voy a perder el tiempo, no? Si no se deja pastorear. Pues hay personas que lamentablemente no se dejan pastorear. No se dejan pastorear ni por los pastores, ni por el pastor de pastores, ni por el Señor. Mucho menos, porque si no se sujetan a los pastores, ¿cómo se van a sujetar al pastor de los pastores? Si no se sujetan a una autoridad terrenal, humana, a un hombre que lo ven con sus ojos, ¿cómo se van a sujetar al Dios que no ven? Si no amáis a vuestros hermanos, a quien veis con vuestros ojos, ¿cómo podéis amar a quien no veis? Dice el Señor. ¿Sí o no? Pues en la autoridad es muy parecido. Es muy parecido. Y hay personas así, que no se dejan pastorear. Y verso 6, para no acabar, dice, y habló Josué a los sacerdotes, y les dijo, tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Los sacerdotes, todos aquellos que son creyentes, verdaderos, consagrados, debían de tomar el arca y ponerla delante, y el arca no podía ir a un nivel inferior, el arca la tenían que llevar sobre sus hombros para que todos la vieran, porque el pueblo era inmenso y había que cruzar todo un recorrido, el río, ¿verdad? Y entonces tenían que ver el arca levantada por encima de los hombros, y los que estaban lejos miraban y veían que el arca permanecía levantada, y aunque no estaban cerca, pero veían el arca levantada de lejos, para que todos la vieran, porque el arca siempre tiene que estar como levantada, amén, porque la presencia de Dios siempre tiene que estar como levantada en nuestras vidas, amén, para que todos la vean, porque no se esconde una luz, ni se pone debajo del almud, ni se esconde debajo del candelero, sino que se pone encima para que todos la vean, y todos los que están en la casa vean la luz, amén, vean la presencia de Dios. Y además era como una guía, era como un referente. Todo el pueblo veía el arca y entonces sabían hacia dónde tenían que marchar, porque las instrucciones que les dio Dios, que les dijo, marcharéis en pos de ella, marcharéis en pos de ella, marcharéis en pos del arca de Dios, seguiréis el arca de Dios, seguiréis la presencia de Dios, y la presencia de Dios os va a llevar hasta la tierra de la promesa, amén. Si tú sigues la presencia de Dios te va a llevar ¿a dónde? Te va a llevar a la tierra de la promesa, amén. Te va a llevar a alcanzar las promesas de Dios en tu vida, pero tienes que llevar y ser el referente, llevar el arca de Dios y mirar a la presencia de Dios. Porque Él es la cabeza, amén. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde está la cabeza? Aquí me la corto la cabeza y me la llevo aquí como el que lleva un... ¿Dónde está la cabeza? En alto. ¿Dónde está la cabeza? ¿Quién es la cabeza? ¿Dónde tiene que estar la cabeza? Cristo es levantado. Cristo es la cabeza de la familia, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza. Hay que siempre tener la cabeza levantada y por eso decía en el libro de los Salmos, alzad, oh puertas eternas, alzad vuestras cabezas, porque el Rey de Gloria quiere entrar, porque el Rey de Gloria va a entrar. Alzaos, puertas eternas, alzad vuestras cabezas.
Y si la cabeza está levantada, ya no habrá oprobio, ya no habrá vergüenza, y habrá una victoria asegurada. Amén. Cuando el arca de Dios estaba levantada, cuando el arca de Dios era llevada sobre los hombros de los sacerdotes, cuando la presencia de Dios está en un lugar, está en una familia, está en un hogar, está en una vida, ya no hay oprobio, ya no hay vergüenza y ya el enemigo no tiene ninguna puerta abierta para hacer daño, para robar, para enfermar, para destruir. Amén. Verso 11, dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten, dice, en las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que poner el agua, el pie, ¿en dónde? En el agua. Tenían que mojarse los pies. Amén. Dile al que está a tu lado, hay que mojarse, hermano. Hay que mojarse. No se puede llegar a la tierra prometida si no te mojas. Algunos quieren nadar y tener la ropa, o sea, hay un refrán que dice nadar y guardar la ropa. No, el que quiere nadar se tiene que mojar. Si no te mojas, hermano, olvídate, mójate. Si no te mojas, estás perdido, nunca vas a alcanzar nada. Hay que mojarse, hay que meterse en el agua. Los pies tienen que pisar el agua, hermano. Los pies de los sacerdotes tenían que pisar el agua. Amén. Y cuando los pies de los sacerdotes pisaron el agua, entonces se cumplió el milagro y las aguas se abrieron, las aguas se detuvieron de arriba y de abajo, y entonces el pueblo pasó en seco. Pasó en seco, ya no había agua, pero ya habían pisado el agua anteriormente. Verso 17 y termino, dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Todo Israel pasó en seco. Amén. Entonces, hermanos, menuda lección nos enseña el paso del Jordán. Si querían ver algo nuevo, tenían que dejar lo viejo. Si querían ver cosas nuevas, tenían que mojarse. Si querían ver cosas nuevas, alcanzar la promesa, llegar a la tierra, tenían que hacer algo, tenían que marchar en pos del arca, en pos de la presencia de Dios. Tenían que, hermanos, todos queremos ser bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Verdad? ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Verdad? Pues a veces el camino no se hace duro, se hace de cuesta arriba, pero hay que confiar en la promesa del Padre que ya nos ha sido dada. Amén. Y caminar, y caminar, y caminar. Amén. Porque he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis. He aquí yo abriré otra vez ríos o camino al desierto y ríos en la soledad. El Señor le dice a Jeremías, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ay, amigo, nos quedamos a veces solamente con la primera parte del versículo, clama a mí, porque nos cuesta mucho memorizar, ¿verdad? Algunos, a otros porque no quieren, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y cuál es la respuesta? Te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué son cosas grandes y ocultas? Son cosas que son cosas nuevas, algo que cosas ocultas son cosas que nunca has visto, que nunca has vivido, que nunca has experimentado en tu vida, pero clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, hermanos. Pero levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza, levanta la presencia de Dios en tu vida. No escondas la presencia de Dios. Preocúpate de levantar la cabeza cada día.
en el Señor y decir, Señor, yo quiero esto, yo deseo esto, yo amo tu presencia y yo amo tus promesas y me aferro a ellas en mi vida y te voy a obedecer para que se cumplan en mi vida. Amén.